¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Revelaciones? Como cada semana ponemos sobre la mesa un tema para profundizar, para discutir, para debatir, que tiene que ver directamente con el acontecer tanto nacional como internacional. Y hoy vamos a profundizar sobre el tema de una cofradía militar. Y es que desde hace muchos años, desde la época del general García Barragán, que usted la recuerda, en 1968, él era el titular de la Sedena cuando vino la masacre de estudiantes en Tlatelolco con Gustavo Díaz Ordaz. Pues existe esta cofradía al interior de los diplomados del Estado Mayor. Y en la misma han aparecido personajes como Enrique Cervantes Aguirre, quien fuera secretario de la Defensa Nacional con Ernesto Zedillo Ponce de León. Un personaje que fue señalado en su momento, de proteger a torturadores de la mal llamada Guerra Sucia, que no fue otra cosa más que una política de exterminio. Gente cercana a él, Francisco Quirós Hermosillo, Arturo Acosta Chaparro. ¿Y sabe quién pertenece también a esa cofradía? El general Cienfuegos, un hombre que ahora está señalado de mentir por el tema de Ayotzinapa y también por el tema de Tlatlaya. César Gutiérrez, abogado, especialista en temas militares, está con nosotros aquí en Revelaciones y vamos a platicar con él, vamos a preguntarle hasta dónde llega el poder precisamente de esta cofradía. Quiero agradecer a César Gutiérrez, especialista en Derecho Militar, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien está aquí con nosotros en Revelaciones. César, ¿cómo estás? Jesús, un placer estar aquí contigo. Oye, platicamos precisamente este tema de la cofradía castrense, de la cofradía militar. Recuerdo cuando, tú me corriges, en el 2018, en octubre, tú comentabas precisamente sobre ese tema. Desde esa época ya hablabas de esta cofradía que existe desde la época de García Barragán. En fin, ¿cuál es la situación? ¿Cómo opera esta cofradía? ¿Qué pasa alrededor de ella? Mira, fíjate, efectivamente fue una entrevista que realicé con Carmen Aristegui en su programa de radio. Me fue haciendo diversas preguntas y yo le explicaba que este gobierno vino a romper con esta cofradía del poder, que ellos se autodenominan el sindicato, ¿no? Para formar parte, ¿no?, de este grupo, pues por supuesto que las cofradías del poder dentro del ejército han existido. La primera que yo tuve conocimiento, ¿no?, ya en la época medianamente moderna de México, inicia con el general Marcelino García Barragán y la gente que estaba directamente con él en la ayudantía de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Todos tuvieron ascensos meteóricos y obviamente pues, hubo uno de ellos que destacó, y que yo mencionaba, que era el general Enrique Cervantes Aguirre. Incluso él estando en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, inicia, ¿no?, nuevamente retomando esta cofradía que ya venía desde los tiempos del general Marcelino García Barragán y empieza a empoderarse, ¿no?, porque la intención era, recordemos que siempre ha habido una lucha interna por el poder en la Secretaría de la Defensa Nacional. Tú lo puedes entender un poco más como hijo de militar, pero las personas que están ajenas al medio no conocen cuál es la forma como se llevan a cabo el reparto del poder de forma interna. ¿Por qué? Porque una cosa es que el ejército no participe activamente en la política, pero dentro del ejército hay medios y formas de cómo hacer política. Y esta cofradía de poder, obviamente, que encabezó Enrique Cervantes Aguirre cuando llega como secretario de la Defensa Nacional, por eso llega como secretario de la Defensa Nacional, no solo está ligada a única y exclusivamente militares, también se encuentran civiles, ¿no?, dentro de esta cofradía del poder. Obviamente hay también políticos, empresarios, pero hacia adentro es muy cerrada. ¿Y qué es lo que hace esta cofradía del poder? Pues por supuesto que llegan, hay un secretario de la Defensa Nacional, que es la cabeza de ese grupo, y a su vez se allega de todas estas personas que forman parte de esta cofradía, ¿no? Hay incluso cierta iniciación como tal, hay ciertas características que se tienen que cumplir en esta cofradía en específico, el famoso o llamado sindicato, en donde, pues, de preferencia tienes que ser del arma de infantería, pero no son mal vistos aquellos que vienen del arma de artillería. Como que tienen cierta animadversión por los que vienen del arma de caballería, porque recordemos que el arma de caballería, pues, gobernó durante muchísimos sexenios en la Secretaría de la Defensa Nacional y se rompe, ¿no?, esa línea de continuidad cuando llega el general Antonio Rivielo Bazán, a quien designan como secretario de la Defensa Nacional con Carlos Salinas de Gortari. Esta cofradía del poder lo que hace es, dentro del esquema, ¿no?, de
de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues tienen a DN1, que es el secretario de la Defensa Nacional, y tienen a todas las demás personas que se encuentran en la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, que forzosamente forman parte de esta cofradía del poder. Aparte, pues hay que ser diplomado de Estado Mayor para poder pertenecer a esta cofradía, porque son las personas que van alcanzando, ¿no?, los grados superiores, y te das cuenta, ¿no?, porque ellos mismos, y es la parte que yo le explico a la gente, tú puedes luchar y competir dentro del ejército mexicano, pues porque tiene una ley orgánica que explica cómo es la forma para ascender dentro del ejército. Pero cuando tú ya llegas a teniente coronel, a partir de ese momento ya no importan tanto los méritos, sino porque ya es por medio del alto mando quien califica, ¿no?, quiénes son las personas que pueden ascender. Y que incluso se pueden romper las reglas si tú consideras que una persona merece ascender por méritos en campaña o el trabajo que se realiza. Y voy nuevamente, por ejemplo, a este personaje que termina siendo el creador de este famoso sindicato, Enrique Cervantes Aguirre, quien siendo capitán primero llega a formar parte de la ayudantía del general Marcelino García Barragán y termina como coronel, ¿no? Imagínate, en un sexenio tuvo tantos ascensos meteóricos y posteriormente como coronel, al siguiente sexenio sigue estando en el poder y termina como general de división. Entonces obviamente pues, rompen todos los esquemas que se conocen y se empoderan rápidamente. Esta cofradía del poder, por supuesto, lo que hace es que dentro de sus miembros son los únicos que van a estar en esta plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la condición es apoyarse entre ellos mismos. ¿Para qué? Pues para tener dentro de la competencia que se pueda dar, ¿no? Porque antes, y tú lo sabrás, pues obviamente durante el tiempo en que el PRI estuvo en la presidencia, pues había ciertas reglas no escritas de cómo iban a designar al próximo secretario de la Defensa Nacional. Y esto era por medio de una terna. El secretario saliente le entregaba una terna al candidato ganador, que siempre era del PRI, y él tenía forzosamente que escoger de esos 3 nombres que le estaba dando el secretario de la Defensa Nacional saliente. E incluso, como existe un decreto presidencial, ¿no?, en donde todos los secretarios de la Defensa Nacional salientes se convierten en asesores del alto mando, pues ellos están ya protegidos de cualquier investigación que pudiese existir en su contra, ¿no? Lo cual les da, pues, impunidad para que no haya ningún problema, que es lo que la gente luego no entendía con el general Cienfuegos, ¿no? El general Cienfuegos, cuando lo detiene el gobierno de Estados Unidos, lo que no entendió la gente, o lo que no entendió el gobierno de Estados Unidos, es que, aunque el general se encontraba retirado, pertenecía a la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional como asesor de DN1, ¿no?, del secretario de la Defensa actual. Pero no es porque el secretario de la Defensa actual lo quiera, sino porque hay un decreto presidencial que así lo marca, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando posteriormente? Pierde el PRI, llega el PAN acepta, ¿no?, también esas reglas a jugarse, pero vemos un choque muy fuerte cuando el PAN pierde y regresa el PRI. Y entonces vimos cómo los mismos generales empezaron a pelear entre ellos y terminaron incluso a algún general como Tomás Ángeles de Aguajare acusado de narcotraficante en la prisión, y que obviamente es una persona a la cual yo no tengo buen concepto de él. Yo lo denuncié públicamente, como cuando pasó y sucedió en 1997, ocurrió en el 97, la situación de mi señor padre, pues como una de las personas que estuvo presente y ordenó las torturas a las cuales yo sufrí, que denuncié en su momento ante la extinta PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y que solamente sirvió para que ellos, incluso después de eso, pudieran seguir presionando a mi familia. Pero a ese grado llegó, ¿no? A ese grado ya del poder, en donde este mismo grupo, ¿no?, este sindicato, esta cofradía del poder, que ahora ha sido, como bien lo dices tú, yo soy el primero que lo da a conocer, y ya muchos lo han retomado como si fueran investigaciones propias, pero es real, ¿no? Ahí existe. Me dice la gente, ¿usted por qué lo sabe? Pues olvídate tú que yo soy especialista en Derecho Penal Militar, simple y sencillamente porque me tocó vivir adentro de lo que es el gremio militar y porque me tocó que mi padre llegara a esos niveles. La gente nunca ha entendido, y yo se los he explicado, ¿por qué cuando me dicen, oiga, ¿por qué un general, usted dice que no es posible que pudiese llegar a tener una relación de subordinación con un narcotraficante? Digo, porque no conocen la soberbia de los generales. Cualquier persona que llega a general, la soberbia que tienen es demasiado grande. ¿Por qué? Porque les ha costado una vida poder llegar. Y ellos, a las únicas personas que reconocen, ¿no?,
que están subordinados es al general secretario, a la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y al presidente de la República, ni siquiera a los gobernadores de los estados y ni siquiera al gabinete del presidencial, ¿no? Pero si esa soberbia es grande de cualquier general, cuando llegan a generales de división, ellos utilizan mucho la frase que mientras no haya generales de multiplicación, los generales de división son el grado máximo. Entonces, entendiendo un poco, ¿no? En estas relaciones cívico-militares que la gente desconoce, esta cofradía del poder, cuando se pelea en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que vemos, ¿no?, esas acusaciones cruzadas que hubo entre ellos, acusándose unos a otros de ser narcotraficantes, ¿no?, con investigaciones supuestamente filtradas por medio de la prensa, de acuerdo a investigaciones que realizó la DEA, que algunas sí se realizaron, y como lo vimos en su momento, ¿no?, cuando pasa la situación del general Cienfuegos, había también una investigación contra 12 generales más, y que en el momento en que se desiste la Fiscalía General de Justicia de los Estados Unidos de las imputaciones en contra del general, se quedaron dormidas, ¿no?, todas estas investigaciones contra varios de estos generales. Entonces, bueno, hemos visto, ¿no?, cómo se han protegido entre ellos durante todos estos sexenios, cómo algunos generales que a lo mejor nunca alcanzaron a ser generales de división, pero que estuvieron en puestos privilegiados, como el general Trawitz, ¿no?, que era como que consentido de Peña Nieto, pues obviamente estuvieron dentro de este grupo de poder. Y para que la gente lo pueda entender, en la Secretaría de la Defensa Nacional realmente no hay mucho dinero por el cual puedas hacer negocios, pero las comisiones que se dan, eso es lo importante. ¿Por qué? Pues porque hay una persona, ¿no?, como la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, y tiene, bueno, pues una cantidad de dinero impresionante, o se van a la Policía Federal Preventiva, o se iban a la Policía Federal, y obviamente los recursos que tenían eran pues muchísimo más grandes, muchísimo más amplios. Y todos tenían que formar parte de esta cofradía, y todos tenían que rendirle cuentas al secretario de la Defensa Nacional, y a su vez todos siguieron siempre teniéndole una alta estima y un gran respeto a quien pues fue quien creó esta cofradía del poder, porque incluso él empezó a convocar a esta gente desde que eran capitanes primeros, mayores, tenientes coroneles. Y yo les decía, el día que alguien quiera hacer una investigación seria, se va a dar cuenta cómo todas estas personas se las fueron llevando y preparando desde los tiempos de Ernesto Zedillo, cómo fueron preparando a quienes iban a ir ascendiendo para que en los años llegaran a estar en la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y seguir ellos cuidándose y protegiéndose. Nunca contaron o nunca esperaron que una persona como López Obrador pudiese ganar la presidencia de la República. En su análisis eso no era posible. Entonces, cuando llega el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no?, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y rompe el esquema que ellos tenían, pues obviamente, pues cuando el presidente les dice, ok, yo quiero que sea el general Audomaro, le dicen, señor presidente, el general Audomaro no puede ser secretario de la Defensa. ¿Pero por qué no? Si es general de división y aunque esté retirado, se puede dar. Sí, pero es que las leyes militares son muy específicas. Él, cuando se retira del ejército en el activo, él era general de brigada, y para cuestiones de retiro se le otorga el grado superior inmediato, que fue general de división. Si él regresa al activo, tiene que regresar con el grado que él se fue cuando estaba en el activo, que sería general de brigada. Entonces, el presidente de la República rápidamente, y no bien asesorado, entendió que cualquier general de división que cumpliera con las características podía ser secretario de la Defensa. Y por eso terminaron, ¿no?, designando al general Luis Crescencio Sandoval González, porque de alguna forma no estaba ligado a este grupo y que por mérito siguió ascendiendo, y que además, ¿no?, pertenecía al arma de caballería, la cual pues obviamente era pues muy raro o imposible que pudiese pertenecer al grupo como tal. Y entonces rompe con esta cofradía del poder, con este famoso sindicato, que sigue habiendo muchos por ahí escondidos, ¿no? Pero tú te podrás haber dado cuenta cómo a muchos de estos generales los empezaron a retirar porque les aplicaron la ley, ¿no? Te llegó el ISPAM, vámonos. Y la gente me decía, bueno, pero es que las leyes y reglamentos militares manifiestan que porque te llegó el ISPAM. No, señores, cuando realmente, y tú lo sabes, Jesús, la Secretaría de la Defensa Nacional quiere que una persona continúe, el secretario de la Defensa puede solicitar que siga
¿no? Rindiendo servicio, aunque le haya llegado los 45 años de servicio que menciona el ISPAM. Pues si el general Cienfuegos tuvo más de 50 años en servicio, si fuera real que se aplica a rajatabla la ley del ISPAM, pues él hubiera tenido que dejar el puesto, ¿no? Entonces creo que la gente puede entender un poco cómo es este juego político, cómo incluso hay políticos, ¿no? Que pertenecen, ¿no? Que apoyan a este grupo, hay empresarios, hay periodistas, ¿no? En donde pues existen estos grupos de poder y que a la larga pues obviamente ha beneficiado a un sinnúmero de personas. Y la gente diría, pues, ¿cuáles podrían ser los beneficios? Pues los contratos que da la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordemos todas las astas banderas, ¿no? Que se hicieron en el sexenio de Zedillo, con esta famosa constructora Comalcalco, que los dueños eran pues, los hijos de Enrique Cervantes Aguirre, ¿no? Y del que era en su momento director de la Policía Judicial Federal, ¿no? Un general de brigada, que ahorita no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? No te quiero decir mentiras. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nadie se va a meter con el poder de un secretario de la Defensa. Y porque se había puesto el ejemplo claramente lo de mi señor padre, que quien se atreviera a desafiar al secretario de la Defensa Nacional, lo iban a destruir. Entonces creo que eso es algo que estuvimos viendo, ¿no? Durante los años. Vimos posteriormente a todos estos generales que no se adecuaban a lo que el sindicato les ordenaba o les decía, y pues que terminaban en la cárcel. Y es lo que yo le he dicho a la gente, curiosamente, cuando tú ves a gente que nada más se dedica a leer boletines de prensa, yo se los he dicho, a mí cuando me hablan de realmente periodistas investigadores, para mí hay un punto que es muy, muy claro, ¿no? Y es el asunto de mi señor padre, es el asunto del general Arturo Acosta Chaparro, es el asunto de varios de los clientes que yo he tenido, ¿no? El general Ricardo Martínez Perea, hay muchos donde yo conozco las causas penales, y cuando tú ves que hacen publicaciones, dices, nada más da lectura a los boletines y lo maneja como si fuera una investigación, ¿no? Y me ha tocado con muchos periodistas que de repente les he solicitado réplica y les digo, vamos haciendo lo siguiente. Si tú me muestras una sola prueba realmente de que mi padre esté involucrado con narcotraficantes, yo me retiro públicamente y no vuelvo a emitir una opinión nunca sobre los temas. Pero pruebas, no boletines. Porque yo tengo las causas penales. Entonces yo sí te puedo demostrar que lo que estás diciendo es mentiras. Entonces cuando ya no les gusta, ¿no? Porque se sienten atacados, y es lo que yo les he dicho, a ver, que tú repites 1000 veces una mentira no significa que sea verdad. Me dicen, oiga, licenciado, ¿y por qué lo hace ahora? ¿Por qué no lo hizo en su momento? Pues porque en su momento me torturaron, me secuestraron, yo tenía 20 años y tuve que ir labrándome, ¿no? Una carrera como defensor para poder el día de hoy hablar sobre estos temas, mi querido Jesús. Pero sí la gente tiene que entender que dentro del mismo ejército existen diferentes grupos de poder y que esos grupos de poder solamente entre ellos se reparten lo que es el poder real, porque el poder real que hay adentro de la Secretaría de la Defensa no lo conocen afuera, porque no hay esa buena relación cívico-militar, entonces desde afuera no ubican realmente dónde está el poder, y el poder está en el mando. Oye, César, en este momento, por ejemplo, con todo lo que está alrededor de Ayotzinapa, que se ha mencionado, lo que mencionabas de que Luis Crescencio Sandoval no pertenece precisamente a este grupo, pero sí pertenece un personaje como Cienfuegos, lo que pasó con Cienfuegos después de su detención en Estados Unidos, hay un ejército fragmentado, es decir, este grupo puede fragmentar al ejército, puede generar una inestabilidad al interior del ejército en este momento. En este momento no, ¿por qué? Porque lo que eran las cabezas que estaban totalmente detectadas, las fueron sacando, ¿no? Les fueron aplicando esta famosa ley del ISPAM, ¿no? Ya cumpliste tus 45 años, vámonos, ¿no? Pero sí hay varios por ahí, si me explico, jóvenes generales, brigadiers, varios tenientes coroneles, que ansían, por supuesto, poder regresar, pero que no pueden manifestarse públicamente. Es curioso porque fíjate cómo ha habido muchas filtraciones internas de la Secretaría de la Defensa Nacional, y eso lo hacen con qué intención, ¿no? Y incluso a lo mejor te ha tocado escuchar que hay muchos videos, ¿no? De generales retirados que tratan como de arengar a la tropa de que el presidente está mal, que el secretario de la Defensa es débil, que no es posible, que no pueda tener mano dura. De repente, ¿no? Ves por ahí a varios periodistas
que dicen es que el secretario de la Defensa llegó y dio un manotazo en la mesa y le dijo a todo el gabinete de seguridad y al presidente, si me siguen atacando a los soldados los voy a sacar de la calle. Digo, por el amor de Dios, no conocen al general Luis Crescencio Sandoval González. Es tal vez el general más educado que yo he visto en mi vida y que nunca lo he escuchado decir una mala palabra. Y es cosa rara, siendo de caballería, que son mal hablados como no tienes idea. Digo, yo lo viví toda la vida. Entonces, cuando te das cuenta, ¿no? Hay mucho temor y hay mucho miedo en contra del ejército porque no lo conocen, porque lo desconocen, ¿no? Y tú lo sabes que las mismas venganzas dentro del ejército son duras, son complicadas y son sádicos, ¿no? Como que dicen, no, le vamos a pegar y le vamos a pegar con todo. ¿Qué veo yo aquí? Que sí hay fuego amigo al interior, pero que no tienen en este momento la fuerza ni la capacidad para poder desestabilizar al ejército. Lo que sí están haciendo es tratando de arengar al interior para que la gente esté molesta, pero con el general secretario, ¿no? Porque la gente no ha entendido. El militar puede opinar de cualquier político, incluso el presidente, y no lo hará públicamente, ¿no? Salvo honrosas excepciones que hemos visto por ahí. Pero para ellos, ¿no? N1, el secretario de la Defensa Nacional, pues es la parte importante porque es quien representa lo que se busca en el ejército. Y creo que sí hay una falla que ha tenido el presidente. Los generales pueden estar contentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay más trabajo, hay más puestos, hay muchísimos generales que tendrían que estar retirados, que ahora están en la Guardia Nacional. Entonces, de alguna forma, ellos siguen teniendo muchos privilegios. El problema es la tropa, los oficiales y varios de los jefes, que el trabajo se ha triplicado, ¿no? Jornadas de 18 horas para estar trabajando. Y el presidente, que yo sé que va a cumplir su palabra, pero se ha tardado, les prometió que a los primeros que se les iba a subir el sueldo era el personal de tropa y de oficiales. Y no se ha podido cumplir hasta este momento. Entonces, de alguna forma, cuando les manejan el tema, ¿no? Y es la parte que es importante, que es lo que hay que entender, por ejemplo, qué fue lo que hizo el general Galván. El general Galván sabía que lo tenían atado de manos, porque quien mandaba realmente en la seguridad pública e incluso en la seguridad interior en el país era Genaro García Luna, ¿no? Y Felipe Calderón se lo dejó claro al general secretario. ¿Y qué fue lo que hizo el general secretario? Y por eso lo quieren tanto. Señor presidente, si va a mandar a mis soldados a que arriesguen la vida, a que arriesguen la libertad y a que arriesguen el buen nombre y prestigio y no estar con sus familias, lo que le pido es que les pague más, para que por lo menos ellos reciban una remuneración en cuanto al trabajo que lo están mandando. Y ahí fue en donde vinieron las becas. Es realmente el único último sexenio en donde realmente hubo aumentos a los saberes del personal militar. Tú lo debes de saber, los saberes eran muy bajos dentro del ejército. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando llega el sexenio de Peña Nieto, pues siguieron con la misma línea de trabajo, nada más que ahora a los que les decían ustedes no se preocupen de los derechos humanos porque de eso nos preocupamos nosotros, dijeron vamos a lavarnos las manos, vamos a ir en contra de todos estos que pudieron haber cometido algún delito. Se protegió a los que pertenecían a esta cofradía del poder. Entonces hemos visto a muchísimos militares que se encuentran presos porque terminaron pagando lo que hicieron los que hicieron en la cofradía del poder, ¿no? Y es lo que... Mira, te voy a poner un ejemplo rápido. El general Manuel Moreno Aviña, que lo acusan, ¿no? Era el que estaba encargado de la cuarta cine allá en Chihuahua. Y lo acusan supuestamente de tener un pelotón de fusilamiento. Y que él llegaba y casi de forma expresa fusilaba a cualquier delincuente que pudiese haber ahí. Cuando la realidad es que los que conocen, si me explico, del tema, saben que el comandante de una guarnición no puede estar por encima del comandante de zona. Y el comandante de zona pues, era realmente el que tenía el mando directo de la CINE, no el comandante de la guarnición. Pues el general Aviña terminó pagando los platos rotos por quien era el comandante de la zona militar, ¿no? Que posteriormente fue acusado y hay recomendaciones de derechos humanos, de que torturó, de que secuestró y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque esa cofradía del poder lo protege, lo siguió protegiendo. Y muchos de ellos, aunque ya no estaban en la Sedena, se terminaron yendo a la PGR y luego a la Fiscalía General de la República, y ahí han tratado de irse camuflajeando, y cuando a Cienfuegos lo regresan,
y se mueren esas órdenes de aprehensión. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con el general Krawitz? Yo hice una publicación para que quien tenga curiosidad lo puede leer, un año antes de que dijeran que se encontraba prófugo en Canadá, en donde yo les digo, pues está escondido en Canadá, no le piensen mucho, y está en tal lugar, en tal ciudad, no le piensen mucho, ¿no? Entonces, curiosamente no termina pasando nada, y curiosamente tienen hasta el mismo grupo de abogados, ¿no? No sé, como te digo, incluso tienen a su grupo, ¿no?, de periodistas que salen a dar la cara por ellos, a defenderlos, ¿no?, y que ellos mismos mencionan, ¿no? Pues uno de ellos es Jorge Fernández Menéndez, ¿no?, que es el primero que sale a lavarle la cara y a decir que ellos, y se hace pasar como si fuera realmente un especialista, cuando en realidad, bueno, ni siquiera tiene ascendencia mexicana, es argentino, y realmente pues leer boletines no te hace experto, ¿no?, en temas militares. Ahora que tuiteo, ¿no?, que es una lástima que si la entrevista que le hacen al general, que era el coronel del 27 Batallón de Infantería allá en Ayotzinapa, no lo hubiera realizado él, hubiera sido muy buena. Lo que pasa es que le quita credibilidad a una persona como él, que está ligada, ¿no?, de acuerdo a los mismos comentarios de ellos, a esta cofradía del poder que estuvo en los grupos, ¿no?, de los gobiernos priistas y panistas, pues obviamente le quita muchísima credibilidad, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, ¿no?, como hubo en su momento también muchos empresarios afines, ¿no?, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y que se terminaron haciendo multimillonarios, ¿no?, que les terminaron dando concesiones que normalmente no se dan, y que no es de inventar el hilo negro, es nada más de investigarle tantito. Pero ¿cuál es el problema? No es fácil meterse, ¿no? Como dicen, en México no es fácil meterte ni con la Virgen de Guadalupe, ni con el presidente de la República, ni con el ejército. Pues ya vimos que se meten con la Virgen de Guadalupe, ya vimos que sí se meten con el presidente de la República, y sí se meten con el ejército, sí, pero nada más se meten hasta cierto punto, ¿no? Claro. Oye, César, en ese sentido, el tema del narcotráfico, como ya lo decías, ningún general en realidad va a agachar la cabeza frente a un narcotraficante. Enrique Cervantes Aguirre fue un titular de la Defensa Nacional que con los años se sabía perfectamente que protegía al cártel de Juárez. Se hablaba del vínculo del gobierno cedillista con Amado Carrillo. Empieza con él esa relación tan cercana, es con el secretario de Salinas. ¿En qué momento comienza a vincularse ya a esos niveles esta relación? Mira, no podría yo decirte antes de Cedillo, porque una, yo era demasiado joven, y dos, yo cuando ya estoy dentro del medio militar y cuando ya me convierto en primero pasante, después abogado de mi señor padre, y obviamente pues tengo toda la causa penal de mi papá, que son más de 2000 tomos, y toda esta información que durante años, pues te puedo hablar de los tiempos de Cedillo. Por supuesto que desde los tiempos de Salinas ya se hablaba que su hermano, ¿no?, Raúl Salinas de Gortari, pues obviamente ya tenía relación directa con varios grupos de narcotraficantes, que recordemos que en aquel entonces pues, se manejaban como si fuera una empresa, ¿no? Recordemos que había, ¿no?, una estructura criminal en donde había una persona como Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el jefe de jefes, ¿no?, y que él repartía, ¿no?, a cada uno de los grupos criminales las regiones y las zonas para las rutas, porque en aquel entonces el negocio eran las rutas, ¿no?, las rutas del narcotráfico para pasar el producto hacia los Estados Unidos. Hay que entender una parte, y luego aquí, por ejemplo, sé que esto se va a publicar, pero me puedo abrir de capa contigo, porque entiendes y conoces del tema. Para nosotros, yo como familia, como hijo de mi señor padre, es una burla que nos hayan dicho que mi señor padre protegía a Amado Carrillo Fuentes, cuando el único que lo detuvo fue mi padre, ¿no? Lo detuvo en Culiacán, Sinaloa, que ya después vemos a una persona, ¿no?, como el fiscal de Hierro, que dice que se lo entregó el general Revielo Bazán. Yo conozco a Coyo Trejo y sé que le gusta, ¿no?, pararse el cuello mucho, ¿no? Pero me tocó en la boda de un conocido que dice, es que yo fui
quien detuvo a Amado Carrillo. Le digo, no, usted no fue quien detuvo a Amado Carrillo. A usted se lo entregó mi señor padre y se lo entregó torturado y golpeado. Ah, no, bueno, sí, pero yo fui quien lo consignó, sí. Y lo consignaron única y exclusivamente por portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo. Pero bueno, eso fue otra historia. A lo que voy es, para nosotros fue una burla, porque después de esa detención que realiza mi papá, y tengo que reconocerlo, mi padre tenía unos métodos muy rústicos, ¿no? De la vieja escuela. La verdad es que torturaron a Amado Carrillo Fuentes. Y desde ahí hubo una promesa de Amado Carrillo Fuentes de que iba a matar a mi papá. Y ya sabes también cómo son los militares, ¿no? De que pues aquí lo espero y cuando quiere y donde quiera y a la hora que quiera, ¿no? Incluso cuando sale Amado Carrillo Cuello Trejo, le habla por teléfono a mi papá y le dice, tenga mucho cuidado, general, porque este salió muy enojado y muy molesto, ¿no? Y cuando después pasa la situación que pasa con mi señor padre, para nosotros fue una burla, porque nosotros sabíamos directamente, de acuerdo a las mismas investigaciones que realizó mi señor padre, que en ese sexenio al narcotraficante y al grupo criminal que estaban protegiendo, pues era el cartel de Juárez y de Amado Carrillo Fuentes. Yo he filtrado uno que otro documento ahí en las redes sociales para quien tenga curiosidad, en donde pongo un informe que da mi padre cuando era comandante de la Quinta Región Militar, en esta investigación que realiza con los grupos de inteligencia militar, en donde tienen a un testigo, ¿no?, que relata y hacen el informe de que él a Liévano Sáenz le entrega dinero en efectivo, le regalan una casa, le entregan camionetas. ¿Por qué? Pues porque era el particular y quien estaba llevando a cabo lo que era la campaña del candidato del PRI, que posteriormente terminó siendo el presidente, que era Ernesto Zedillo Ponce de León. Incluso cuando torturaron al personal militar y me torturaron a mí, lo que nos decían en estas torturas era que nos habíamos sentido muy chingones porque pensábamos que íbamos a poder agarrar al patrón, haciéndonos referencia de que mi papá se creyó muy chingón de que podía detener a Amado Carrillo, ¿no? Y para nosotros fue una afrenta muy grande que yo muchas veces he tenido que frenarme porque por supuesto que me da miedo el hecho de que hay muchas personas que siguen estando por ahí, ¿no?, que tienen mucho poder y que pertenecieron en su momento a todos estos grupos y que ahora por supuesto se lavan las manos, se blindan, se hacen tontos, pero que vienen mencionados en estas investigaciones. No tienen ni idea la clase de investigaciones que existían. Mi padre comete ese error. Mi padre no era un santo, yo se lo explicaba a la gente. A ver, mi padre, que tuve la oportunidad de terminar ser su amigo, ¿no?, su abogado, su confidente, pues me comentaba, ¿no?, me decía, a lo mejor yo merezco estar en prisión por todo lo que llegué a hacer dentro de mi carrera militar, ¿no? A lo mejor por matón, por torturador merezco estar aquí, pero por narcotraficante, bueno, dice, yo he de haber sido narcofilántropo o narcopendejo, dice, porque en dónde está el dinero que en teoría yo pude haber ganado, ¿no? Entonces, esa es como que la parte complicada y lo que yo te decía, la gente habla mucho y dicen supuestas investigaciones y no conocen ni siquiera las causas penales. Hablan de cosas que yo he visto en las series, en las novelas, en las películas, que no existen dentro del mundo jurídico, ¿no? Hablan incluso de resoluciones que nunca se dieron. Y cuando tú ves, ¿no?, que de forma clara, porque la gente lo debe de entender, el narcotraficante que se protegió en el sexenio Ernesto Zedillo Ponce de León fue Amado Carrillo Fuentes y el de Juárez. Pero aparte porque fue quien lo apoya, incluso desde que es candidato a la presidencia de la República, ¿no? Nos damos cuenta de todo este tipo de situaciones y nos damos cuenta que incluso, ¿no?, qué curioso lo que yo les decía, involucran a mi padre con esta persona. Fue como que un golpe fuerte, porque recordemos que dentro del ejército sí puede estar el secretario de la Defensa, pero cuando le empiezan a mover la silla al secretario de la Defensa, que lo intentaron con todos los secretarios de la Defensa que llegan en los primeros años y les cuesta trabajo, pues le pegan a mi papá con lo que pasa y lo ponen de ejemplo para con todos los demás. Entonces todos los demás inmediatamente se alinearon, ¿no? La gente lo sabe y lo conoce, como incluso los mismos familiares, ¿no?, de Ernesto Zedillo, que hacían lo que querían. Vimos lo que hacían los hijos en el concierto de YouTube, que casi matan
guardaespaldas de Bono y por eso YouTube no quiso venir durante muchos años a México, ¿no? Los excesos que tenía, las balaceras que hacían en Cancún, las golpizas que armaban, etcétera, etcétera. Y su familia en Colima, ¿no? Que incluso cambiaban a comandantes de zona porque no le gustaba al suegro de Cedillo y a sus cuñados que lo estuvieran molestando, que tenían personal del Estado Mayor Presidencial y que estos a su vez después terminaron cuidando a los Amezcua Contreras, que eran narcotraficantes conocidos, denunciados por la DEA, redes de la metanfetamina, y que hoy son uno de esos pequeños grupos que se termina convirtiendo en el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, cuando tú te das cuenta que pasa una situación como ese estilo, cuando tú tienes las pruebas, las investigaciones que se realizaron y te das cuenta cómo fueron las cosas, pues te hace pensar que pues a los siguientes sexenios, pues por supuesto que hubo otros grupos que fueron beneficiados. Y yo pongo un ejemplo, ¿no? No tengo las pruebas como para poder asegurarlo, pero se dice, ¿no? Que Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, apoyó la campaña de Vicente Fox. Y curiosamente Vicente Fox llega, se hace presidente y lo primero que sucede es la fuga de Joaquín Chapo Guzmán, ¿no? Entonces creo que la gente puede ir entendiendo cómo... Creo que el poder político es quien termina dictando qué es lo que va a suceder y cómo se van a dar las cosas. Porque tú puedes llegar a ser general de división, y para llegar a ser general de división pues es toda una larga trayectoria y una carrera de trabajo muy grande, muy sacrificada, pero realmente cuando vas a ser secretario de la defensa es porque un presidente te designa, ya no es por méritos tuyos. Tú puedes ser el mejor de todos, ¿no? En teoría, mi padre debió haber sido secretario de la defensa porque estuvo en esa famosa terna, que estuvo el general Enrique Cervantes Aguirre, estuvo mi señor padre, y estuvo el que después fue director de CFE, de seguridad de CFE, no te quiero mentir, y fue comandante de la primera región militar. No quiero decir un nombre que no sea porque a lo mejor me equivoco, no, y así fueron las cosas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Vicente Fox? Pues se supone que con Vicente Fox iba a ser el general Palmerín, ¿no? Porque era el que le tocaba. Y de repente le ponen a Ricardo Clemente Vega García, que viene a romper con todo este protocolo que existía, ¿no? De personajes que eran secretarios de la Defensa Nacional, porque ponen, aunque ya era un general grande, pero pues tenía menos de un año de haber ascendido a general de división, ¿no? Entonces, como los mismos políticos fueron pervirtiendo un poco lo que sucedía en el ejército, y los militares empezaron a perder la mística por obtener el poder. Empezaron a perder esa hermandad que podía existir, y esta cofradía, algo que tiene claro es que todo aquel que esté en contra de sus intereses lo tienen que despedazar. ¿Por qué? Porque no querían que pasara lo que terminó pasando, que alguien que no pertenece a la cofradía llegara a la Secretaría de la Defensa Nacional. Mi querido César Gutiérrez, siempre es un placer platicar contigo aquí en La Octava. Al contrario, Jesús, un abrazo, que pases buena noche. Es fundamental, por supuesto, entender, comprender, conocer y denunciar a este tipo de poderes. Poderes que buscan impunidad, poderes que no permiten realmente que haya un Estado de Derecho correcto, que no permiten que haya igualdad en muchos sentidos, que se apropian de núcleos importantes como es el ejército mexicano y que a partir de ahí toman decisiones que afectan al ciudadano, a la ciudadana común y corriente. El ejército mexicano es un tema que sin duda alguna nos falta todavía por explorar, pero que tiene muchos lados oscuros que hay que denunciar día a día. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.